¿Qué es la apologética? La apologética es pelea. Preguntas como esas son las que estaremos contestando en el tema de hoy. Mi nombre es Adrián Castro, desde la Isla del Encanto, y hoy estaremos hablando sobre la apologética. Comenzaremos, claro está, por la definición de los conceptos. Primero que todo es importante aclarar que la apologética es la ciencia teológica que tiene como fin o como propósito la explicación y la defensa de la religión cristiana. Significa en su sentido amplio una forma de apología, entiéndase una defensa o alabanza de algo o de alguien. El término deriva del adjetivo latín apologeticus, el cual a su vez tiene un origen en el adjetivo griego que es apologéticos. Es importante tener en cuenta que esta palabra es una disciplina teológica practicada desde los comienzos de la iglesia, o sea, desde el inicio de la cristiandad, la apologética siempre se practicó. Esencialmente fue aplicada para responder a acusaciones injustas que tuvieron los cristianos en sus inicios. Lamentablemente la iglesia ha sido atacada desde sus inicios de diferentes ámbitos y hubo la necesidad de dar defensa, hacer una apología desde los inicios. Sabemos que los padres apostólicos la practicaron y también fueron cultivadas por lo que se llamaron los padres apologistas. Los padres apostólicos que la practicaron tomaron en cuenta los ataques constantes que recibía la iglesia en sus comienzos y pudimos ver cómo los cristianos con su ejemplo dieron la mejor de las defensas, la mejor de las apologías. Sabemos que algunos de ellos bien preparados pues sacaron la pluma y escribieron extensas apologías, a veces dirigidas hasta los mismos emperadores. ¿Y la finalidad cuál era? Pues refutar las acusaciones calumniosas que sufría la iglesia. Entre ellos brillaban los nombres de San Justino mártir, Atenágoras, Teófilo, entre otros muchos. Pero lo que dejó más fuerte ver la apologética en los inicios de la iglesia fue la aparición de herejías en ciertos momentos dados de los comienzos de la cristiandad. Y se trataba fundamentalmente en los inicios de dos errores que eran el del gnosticismo y el del montanismo. Mientras el primero, que era el gnosticismo, era partidario de un cristianismo adaptado al ambiente cultural religioso, de un contenido estrictamente sobrenatural. Y los montanistas pues predicaban la renuncia total al mundo. Uno y otro error organizaron una propaganda muy eficaz y amenazaron gravemente la fe y la existencia misma de la iglesia fundada por el mismo Cristo. Sabemos que el montanismo ponía en peligro su misión y carácter religioso y que fue con mucho, ¿verdad? Si venimos a decir, fue el más peligroso de ambos extremos. En estas circunstancias pues sabemos que el Espíritu Santo asiste invisiblemente a la iglesia y según la promesa de Cristo le asegura esa perennidad en el tiempo. Y sabemos que la fidelidad de la fe es algo que asegura el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Suscita personas con una mente privilegiada que, empuñado de las armas de la razón, estas personas pues con un análisis cuidadoso de las Sagradas Escrituras hicieron frente a estos errores y obviamente pues mostraron el carácter razonable de lo que es la doctrina cristiana. También podíamos ver que desde esa parte de la historia comenzaba de este modo a hacer una manera más teológicamente los frutos que daría la vida de la iglesia. Entonces, cuando miramos estos defensores de la fe, entre estos padres y escritores, pues destacaba San Ireneo de León, que reúne, ¿verdad?, en su persona las tradiciones de Oriente y de Occidente. Clemente de Alejandría, Orígenes, San Gregorio, y en la iglesia de Roma pues también estaba Minucio Félix, San Hipólito, finalmente en torno a Cartago, el norte de África, estaba Tertuliano, San Cipriano, Lactancio, entre otros. Entonces, como podemos ver, la apologética es sumamente necesaria.
La apologética ayudó a la iglesia desde sus inicios, tan así de importante, ¿verdad?, que en el documento de aparecía, en el numeral 229, dice lo siguiente, y voy a leerlo tal cual, lo cito textual, dice: hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva per se. Implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como lo dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en Él. También es importante ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en el numeral 1285, que nos dice lo siguiente, y lo leo textual. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus obras y sus palabras. Vemos claramente que nosotros, si somos confirmados, estamos obligados a defender y a extender la fe, pero no solo con las palabras, sino también con nuestras obras. Entonces, aquí también radica un problema bien importante que pasaríamos a lo que sería la segunda parte, aclarar si la apologética es pelear. Porque un problema que se puede dar en el camino del cristiano es tergiversar esta información que acabamos de dar con referencia a lo que sí es la apologética. Porque esto puede llevar a manchar la imagen de lo que es la apologética en sí. Porque lamentablemente hoy día muchos hermanos, por la razón que sea, aludiendo a defender la fe, vemos que a través de las redes, lamentablemente recurren a insultos, a descalificativos, humillaciones, a peleas, bueno, a hacer todo un circo, un espectáculo innecesariamente. Y sabemos que este fenómeno se ha dado mucho en las redes sociales, como bien dije ahorita, y que es crucial señalarlo. Tenemos que señalarlo porque esto no tiene que ver nada con lo que es la apologética. La apologética, tristemente, estas personas han llegado a ver y pensar que es para pelear, que es para competir por ver quién sabe más, que lamentablemente es un error garrafal que no debe hacerse. No debe ser así, ni siquiera le debe pasar por la mente a las personas. Y sabemos que esto está alejado de la realidad, de lo que es verdaderamente la apologética y para lo que sirve. El detalle está en que cuando miramos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16, nos dice que siempre estemos dispuestos a dar razón de la esperanza a todo aquel que nos la pida. Pero el detalle es que se nos olvida el 16. El versículo 16 dice: pero hacerlo con sencillez y deferencias, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Y ahí está el detalle. Todos quieren hacer lo que dice el versículo 15. Den razón de la esperanza al que se lo pida. Pero se le olvida que cómo es que hay que hacerlo. Y ahí en el versículo 16 nos lo dice claramente, que es con sencillez y con respeto. O sea, nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, ese refrán que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo lo arrastra. Nosotros tenemos que saber cómo dar ese ejemplo de vida cristiana, igual que los primeros padres apologistas o apologetas de los primeros siglos. Y si mantenemos la humildad, la sencillez y el respeto hacia los hermanos cuando nos traigan alguna inquietud, pues entonces nosotros podremos aclararle las dudas a estos hermanos. Y quien quite, si Dios así lo permite, esas personas no solo aclararle las dudas, sino que en algún momento comprendan a plenitud la verdad del cristianismo y lleguen a la iglesia y se unan de lleno de una vez y por todas. Pero con actitudes y peleas y negativas y faltas de respeto, dudo que alguno de ellos quiera acercarse. Porque la realidad es que aquel que pida razón de tu esperanza, debemos contestarle con amor, con sencillez, sin altanerías. Debemos asegurarnos que verdaderamente esta persona quiere aprender. Porque tampoco queremos enfrascarnos en discusiones estériles, como dice la palabra, ¿verdad? Si alguno quiere venir simplemente por discutir, la palabra nos dice que no perdamos el tiempo en discusiones que no tienen ton ni son. Así que si fuéramos a resumir lo anteriormente expuesto, podríamos decir que la apologética, en resumen, es una disciplina teológica para conocer la belleza de nuestra fe católica, pero sobre todo que la misma, ¿verdad?, no es para ganar batallas. La apologética es para ganar almas, y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Cristo nos mandó a llevar la buena nueva a todas partes.
Entonces nosotros tenemos que comenzar con nuestro testimonio en el hogar, en la familia, y aquellos que nos pregunten sobre la fe, dar razón de la esperanza, sí, pero hacerlo con sencillez y con respeto. Y así yo les aseguro que vamos a sacar provecho máximo de esta disciplina tan hermosa que es la apologética, y daremos un buen ejemplo de lo que es la apologética en sí, y dejaremos de un lado de confundir a las personas con las peleas, con los insultos y con cosas que verdaderamente no aportan nada a la vida del cristiano. Que Dios los continúe bendiciendo y que pasen un excelente día.